Hola, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos este día domingo 9 de agosto para compartir la palabra del Señor. Quiero darle un cariñoso saludo a todos mis hermanos de la iglesia de Florencia, bueno, y de toda la misión, Rosa Sarón, a los pastores, a todos, ¿cierto? Les encargo la oración. Estamos en esta semana, nos hemos reunido con los hermanos los días miércoles y los días viernes para compartir el mensaje de la palabra a través de videoconferencia, y hemos orado por algunos hermanos que están enfermitos y seguimos orando por nuestra hermana Nancy para que el Señor la siga restaurando, por la familia de nuestro hermano Arnoldo allá en el sur, principalmente por Nicolás, que está extremadamente delicado y grave, esperando que Dios haga la obra en él. Bueno, y por el mundo en general. Hoy esta semana ha sido una semana bien difícil y bien conflictiva en cuanto a todo lo que hemos vivido aquí en Chile, con lo que pasó con esa niña, ¿cierto? Que ha causado revuelo a través de las noticias, ¿cierto? Que perdió la vida en una forma muy brutal. Por oración, vamos a orar por esa familia, por todas las personas que están viviendo momentos difíciles, principalmente por esa familia, ¿cierto? Lo que pasó en el Líbano, esa explosión tan grande donde mucha gente perdió la vida, familias enteras, ¿cierto? Y muchas personas. Allá también hay cristianos. Vamos a orar por los cristianos que están en esos países. Vamos a orar por los cristianos aquí en Chile, por los hermanos del Perú también, por los hermanos que están en Venezuela, ¿cierto? Los hermanos de Haití también, por la comunidad haitiana, que también le ha sido muy difícil en estos tiempos mantenerse en pie. Vamos a orar y le invito a que usted también incline su rostro y en el lugar donde está para orar por sus hermanos. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos das, Señor, en esta tarde. Y clamamos, Señor, a tu misericordia, Señor, presentamos delante de ti estas peticiones, Señor, orando, Señor, por nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, por los hermanos mayores, principalmente oramos por nuestra hermana Nancy, por el hogar, Señor, de nuestro hermano Manuel, Señor, de nuestra hermana Lumira, de nuestra hermana Emma, Señor, muchos hermanos mayores, nuestros hermanos que están, es cierto, enfermitos, Señor. Oramos por la familia de nuestro hermano Arnoldo allá en el sur, que están viviendo momentos muy difíciles. Clamamos, Señor, por ellos, Padre Celestial. Oramos por las cosas que están pasando, Señor, en el mundo entero, y en el Líbano, Señor, con esa explosión. Mira a tus hijos también que están allá, Padre Celestial. Manda paz y consuelo, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos del Perú también, por las iglesias del Perú, por los que predican tu palabra. Aquí en Chile también, los pastores, Señor. Oramos también por los hermanos de Venezuela, Señor. Toca a ese país, Señor, protege a los hermanos que están allá, Señor, a los hermanos de Haití también que están acá en Chile y también en su país, Señor, que para ellos ha sido muy difícil, Señor, esta situación. Oramos por ellos, Señor, y por el mundo entero, Señor, por tu obra misionera de predicar tu palabra. Acompáñalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que busquen en sus Biblias, en Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Hay una historia muy linda en que nos invita a aprender a confiar más en el Señor, a mirar más al Señor. Mateo 14, versículo 22. Y una historia muy linda que habla sobre Jesús, su discípulo, y sobre Pedro también. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente después Jesús instó a que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas,
se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron y le dijeron: «De verdad eres Hijo de Dios», exclamaron. Esta es una historia muy, muy linda y muy interesante, en que la hemos leído varias veces y quizás usted la ha escuchado. Jesús había predicado la palabra, había hecho un gran milagro de la multiplicación del pan y los peces, ¿cierto? Había alimentado una multitud muy grande, dice la Biblia, y después de eso Jesús continuaba su travesía, ¿cierto? Predicando el Evangelio del Señor. Pero había enviado a sus discípulos que fueran adelante de él. Sus discípulos tomaron una barca y cruzaron, ¿cierto? A través del mar en una barca, cruzaron, pero Jesús, ¿cierto? Quizás mostrando su poder, quizás demostrándole algo especial a ellos, dice que como a las 3 de la mañana estaban viviendo un momento muy difícil, había tempestad muy grande, había viento fuerte, y de pronto aparece Jesús caminando sobre el agua, y ellos se asustaron en gran manera, no le conocieron, algunos exclamaron, dijeron: «Este es un fantasma», ¿cierto? Y Jesús les dijo al tiro, les habló de inmediato y les dijo: «No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí». Jesús se identificó que ellos no estaban solos, sino que Él estaba ahí. Y Pedro tomó esta mirada en el Señor y quiso caminar hacia el Señor para caminar en el agua, igual como lo estaba haciendo Jesús. Y Jesús le dijo: «Sí, por supuesto, ven para acá». Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Pedro perdió el rumbo y puso más mirada en las tormentas, en los vientos, que en el Señor, y comenzó a hundirse. Y en esas situaciones, cuando Pedro le pide ayuda a Jesús, le pide ayuda al Señor, en ese que se está hundiendo, y Jesús le extiende su mano y lo levanta y le dice: «¿Tienes tan poca fe? ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí?». Jesús le reclama. Y Jesús rescata a Pedro y van a la barca. Qué interesante historia en que nos habla de nuestra mirada en el Señor. A través de la vida nosotros vamos a tener un montón de dificultades, y son cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta. Y estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el Señor nos llamó. En el caminar de esta vida del Evangelio no tenemos que olvidarnos que si estamos viviendo situaciones, si estamos viviendo situaciones difíciles en cuanto al Evangelio, no nos olvidemos que ante todo el Señor nos llamó a nosotros. Dijo Jesús, dice la palabra del Señor: «No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros». Entonces hay un llamamiento. Si el Señor nos llamó para algo bueno, nos llamó para darnos primeramente vida eterna. Nuestro llamado, nuestra abertura de corazón hacia el llamado de Jesús nos ha dado como recompensa la vida eterna. Por lo tanto, estamos en un buen camino. Nunca dude de que usted está en un buen camino, en un buen llamado que el Señor le hizo a su vida. Nunca dude de eso. Tú estás en el Evangelio porque Él te ha llamado. Dice el versículo 22 que Jesús es quien los comisionó a ellos. Dijo: «Jesús, diríjanse hacia allá». No fue decisión de ellos, no tomaron un rumbo que los discípulos pensaron que era correcto, sino que obedecieron el caminar que Jesús le había dado. Cuando tú obedeces el caminar que el Señor te da, tienes que tener confianza, que todo saldrá bien, porque es el Señor que te ha llamado, el Señor el que te ha dirigido. Siempre nosotros vamos a vivir tiempos difíciles. Como segunda cosa, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que estemos en los caminos del Señor, a pesar del llamado del Señor, que el Señor te haya escogido, no estamos exentos a dificultades. En este caso, los discípulos vivieron un momento difícil.
en medio de obedecer, ¿cierto?, el mandato del Señor a dirigirse a un lado, vivieron un momento de tormenta. Estaban en el mar, en medio de la tranquilidad a las 3 de la mañana, y comienza, ¿cierto?, a desatarse un viento fuerte, el mar se movía, ¿cierto? Y esto hacía que la barca se moviera por todos lados, y todos, ¿cierto?, empezaron a confundirse, a temer, ¿cierto?, a desesperarse. Y la barca luchaba contra grandes olas. En la vida vamos a vivir momentos difíciles. Quizás hoy día estamos viviendo, quizás tú estás viviendo momentos difíciles. No sé, momentos difíciles con tu familia, quizás alguna enfermedad, quizás algún problema, ¿cierto? Se puede levantar, no estás exento a eso. Pero como punto importante tenemos que entender que el Señor está contigo. El versículo 27, a pesar de que había una gran dificultad, a pesar de que había un gran viento que pareciera ser que la barca se hundía, pero la barca nunca se iba a hundir. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí. El versículo 27 dice: pero Jesús les dijo de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El Señor estaba ahí, nunca los iba a dejar solos. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, que a pesar de las dificultades no pensemos que estamos solos. Los discípulos pensaron que estaban solos. De hecho, cuando aparece Jesús caminando sobre el agua, viendo todos los milagros, ellos no pensaron en eso, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en las dificultades. Su mirada era una mirada de angustia, una mirada de desconfianza, porque veían solamente las dificultades. Pero el Señor nos invita a que lo miremos a Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él es poderoso. Él es misericordioso para escucharnos. Por eso no nos deja solo. ¿Por qué nos deja solo? Porque Él es poderoso, es misericordioso. Él nos escucha. Nunca te va a dejar. Y Él es un Dios de milagros. Dios está dispuesto a obrar en lo sobrenatural. Cuando estaban en el medio de la barca, Pedro lo mira y le dice: Jesús, yo quiero caminar igual que ti, yo quiero ir a donde ti. Y Jesús le dijo: ven. El ir a Jesús, ir a caminar, a acercarse a Jesús, implicaba caminar sobre el agua. Era algo imposible, no era algo natural. Por lo tanto, Pedro tuvo que tomarse de la mirada en el Señor y actuar en fe, y Dios actuó en algo sobrenatural. El caminar sobre el agua es algo imposible, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. En medio de la dificultad, Dios puede obrar en lo imposible. Por eso nunca dudemos del Señor. Nuestro Dios es un Dios de milagro. El Señor quiere que andemos y vivamos por la fe. Y para eso tenemos que sacar el miedo. Por eso Jesús le dijo: no tengan miedo. El miedo nos hace dudar, el miedo nos lleva al terror, a la angustia. Juan capítulo 14, versículo 1, dice una palabra muy linda. Juan 14, versículo 1, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí, dijo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1. Cuando nuestro corazón se llena de angustia, se llena de problemas, nuestro corazón, empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, el Señor nos pide: no duden, no se desanimen, no tengan temor, no tengamos temor. Confiemos más en el Señor, confiemos más en lo que Dios puede hacer, ¿cierto? Tengan ánimo, dijo el Señor, yo estoy aquí. Aprendamos a usar nuestra fe. Oremos por nuestros problemas, oremos en medio de la dificultad, oremos en medio de la tormenta, y es ahí cuando vamos a ver el milagro que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Dios, el Señor a veces permite que vivamos estas situaciones para que nosotros podamos ver cuán grande es el Señor y cuán misericordioso es para poder obrar. Pero para eso, tenemos que ocupar nuestra fe.
¿cierto? Y esta fe viene en confiar en el Señor. Entre más confiamos en el Señor, entre más creemos en Él, más vamos a ver las bendiciones del Señor. Cuando tú confías y empiezas a vivir en fe, es cuando tú vas a ver la obra del Señor. A veces pasamos momentos difíciles de temor, al igual que estos discípulos, ¿cierto? Pero Él nos dice, no tengas miedos, tengamos ánimo, sigamos adelante, porque Él está contigo, Él está aquí. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe para seguir adelante en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Te pido, Señor, que aumente la fe de los que se sienten cansados, de los que se sienten débiles, los que se sienten atemorizados. Y en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia que atemoriza a tus hijos. Queremos vestirnos, Señor, de esa fe, de esa coraza de fe para creer en tu palabra, para que podamos ver las bendiciones en medio de la adversidad. Ayúdanos, Señor, a recobrar nuestro ánimo para seguir adelante. Danos esa fuerza, Señor, que viene de creer en ti, Señor. Y danos alegría para seguir adorando y alabando tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijos, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y espero que nos podamos comunicar el día miércoles y seguimos orando por toda la cadena de oración. Esta semana que viene es semana de ayuno y oración para que a través del WhatsApp tomen su hora y su día para seguir esta cadena y orando por todas las peticiones. Que Dios te bendiga y recobra tu ánimo en el nombre del Señor. El Señor está contigo. Amén.